soy Bruno Bichir, bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades, relatos escondidos que realmente duermen frente a nuestros ojos, en las esquinas, en las calles, en las plazas, en los monumentos urbanos. La ciudad nos invita a descubrirla, porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento y hoy vamos a revelarla. Estas son las historias de México, Distrito Federal, una inmensa metrópoli que conserva los vestigios de su pasado indígena, en combinación con la magnificencia de sus edificios coloniales y el brillo de sus modernos rascacielos. Comenzamos nuestra búsqueda de la historia secreta aquí en la Plaza del Zócalo, donde la ciudad nació hace más de 800 años. Esta es la Catedral de la Ciudad de México, la más importante del país. Pocas personas se detienen a observar atentamente esta iglesia que se hunde lentamente en el lecho de lo que fuera el lago de Texcoco. Vamos a entrar para conocer la historia de un grupo de ingenieros mexicanos que trabajan arduamente para salvar a su catedral del derrumbe y la lucha diaria entre esta centenaria iglesia cristiana y los restos de los antiguos templos aztecas que descansan debajo de ella. Este monumental edificio pudo haber desaparecido años atrás, cuando sus muros amenazaron con derrumbarse. Ustedes pueden apreciar en el frente del conjunto que el sagrario está inclinado hacia el oriente y la catedral está inclinada hacia el poniente. Aquí está el aparato nivelado. Ahora, si lo hago corresponder con el edificio, la burbuja tira para arriba. La Catedral de México tuvo problemas estructurales prácticamente desde que se inicia su construcción. Cuando empieza la construcción, el templo se les empieza a inclinar. Entonces, cuando quieren poner las bóvedas, las columnas del lado sur las tienen que hacer más altas, más largas. Entonces, son como 80 centímetros más altas que las del lado norte. La inclinación que sufre el templo obedece a la naturaleza del suelo de la Ciudad de México. Hay que decir que los problemas de la catedral se deben a las características del subsuelo de la Ciudad de México y al hecho de que se bombee constantemente agua del subsuelo y que haga que las capas de esto que es un antiguo lago se vayan compactando a lo largo del tiempo, pero además compactándose en forma diferente. En la Ciudad de México, que es el centro histórico, se hunde a razón de 7 centímetros por año. Quiere decir que en una década la zona en la que estamos se hunde alrededor de 70 centímetros. Hay ciertas áreas del piso que son más duras y otras que son más blandas. Las duras se hunden más lentamente, las blandas se hunden más rápidamente. Y eso que se denomina hundimientos diferenciales son el problema principal de la catedral. Lo único que frena el hundimiento del área norte de la catedral es la presencia de restos de antiguos templos aztecas bajo sus cimientos.
Debajo de la catedral hay varios antiguos restos de monumentos indígenas, o sea, ya había habido una sobreposición de estructuras, y esas estructuras lo que hacen es que al haber diferente dureza en el edificio, pues causa los famosos y temibles hundimientos diferenciales. Los hundimientos diferenciales tienen efectos perversos. ¿En qué sentido? En que las bóvedas tiendan a abrirse, y al abrirse las bóvedas se pierde la estabilidad del monumento y está en peligro de colapso. Estos problemas, acumulados a lo largo de mucho tiempo, hicieron crisis en el año de 1989, cuando se detectaron una serie de fisuras muy importantes en las bóvedas de la catedral, que hicieron necesario conformar un grupo de especialistas, un grupo técnico de élite para atender la emergencia. Ante el riesgo de derrumbe de su iglesia más antigua, los técnicos mexicanos afrontaron el desafío de salvar al edificio del colapso. La catedral tiene un peso aproximado de 127,000 toneladas, mide aproximadamente 125 metros de longitud por un poco más de 60 metros de ancho. El proceso para corregir el templo se realizó entre 1993 y 1998 y consistió, o sea, como pesa tanto no podríamos levantarla. Si ya que no la podemos levantar, pues vamos a bajarla. Se construyeron una serie de pozos, 32 pozos de 3 metros de diámetro y más de 15 metros de profundidad. Algunos llegaban hasta 25 metros de profundidad. Entonces, ya estando allá abajo, lo que empezaron a hacer fue a sacar suelo. Metían unos tubos y sacaban el suelo. Entonces generaban un túnel más o menos de 4 pulgadas de diámetro, como 10 centímetros de diámetro. Entonces ese túnel, como es de un suelo muy blando, colapsa. Entonces así lo estuvieron sacando suelo por más de 4 años y sacaron aproximadamente 4.300 metros cúbicos de suelo. Y gracias a eso, la catedral actualmente se hunde, pero se hunde parejo. Aquí estamos entre los 4 pilares. Con el tiempo, en la medida en que se fue hundiendo la catedral, la plomada fue siguiendo este camino. Cuando se iniciaron los trabajos, la plomada empezó a regresar. La plomada ha regresado al punto que se tenía aproximadamente en 1930. El método ideado por los técnicos mexicanos consiguió reducir la diferencia de altura entre los extremos del edificio. Aún así, la inclinación en el suelo de la catedral puede observarse a simple vista. La velocidad que toma la esfera pues, es debido al desnivel que tiene el pavimento. No obstante que se pudo corregir en 90 centímetros, pero todavía tenemos un desnivel de 1,50 m en los un poco más de 100 metros que tiene de longitud. El trabajo de los ingenieros no pudo impedir que los restos de una antigua pirámide azteca consagrada al sol continuara amenazando el sector más sagrado de la catedral. El sagrario, el centro del edificio, coincide con el centro de la pirámide del